Amigos, vamos a comenzar la exposición de impuesto a la renta. Este diplomado, de acuerdo al cronograma que ustedes tienen, vamos a conversar con la parte de personas naturales. Los puntos 2 y 3 que ustedes tienen en su esquema de desarrollo. Y si no, les explico. El desarrollo del diplomado es, en la primera parte tratamos el régimen tributario de personas naturales, parte conceptual. Después pasamos a las modificaciones tributarias aplicables al ejercicio 2011. En la segunda parte hacemos un caso práctico integral de personas naturales. Pasamos después al régimen tributario de personas jurídicas, parte conceptual o parte teórica. En la segunda parte pasamos al desarrollo del caso práctico integral de personas jurídicas y dejamos a la última parte para la parte de los PDT, las dudas que puedan tener en el llenado del PDT, las consultas, sin que esto signifique que mediante toda la exposición ustedes pueden plantear sus consultas, plantear sus inquietudes, sino que las consultas casi siempre que dejamos al final ya sale de todo esquema. Ya puede tratarse del curso, como puede tratarse de sus dudas o inquietudes de carácter profesional en relación a nuestra materia, en relación a nuestra actividad, ¿no? Entonces eso es lo que dejamos para la última parte, sobre todo. Pero después, sobre el mismo curso, sobre el mismo avance, no. En cualquier momento ustedes intervienen, en cualquier momento ustedes hacen sus consultas, sus aclaraciones, sus dudas, con el mayor gusto se repite, se trata, hasta que quede lo suficientemente claro para todos nosotros lo que estamos tratando o específicamente la parte que estamos avanzando. Mientras no quede claro, no seguimos avanzando. Bajo ese criterio desarrollamos nuestra exposición. Tratemos en esta primera parte del impuesto a la renta de personas naturales. Tenemos un mapa conceptual de las personas naturales. Fíjense en este mapa conceptual de personas naturales. De acuerdo a la ley de impuesto a la renta, la ley lo divide en dos partes: el régimen tributario de personas naturales y el régimen tributario de empresas o personas jurídicas. Entonces, en el régimen tributario de personas naturales, que es lo que vamos a tratar en esta primera parte, tenemos la persona natural física o como contribuyente. Esta persona natural física puede llamarse José, María, Pedro, cualquier persona natural con derechos y obligaciones, con capacidad para poder declarar y pagar sus impuestos correspondientes, específicamente hablando el impuesto a la renta. El impuesto a la renta, que en nuestra legislación es un impuesto universal porque se aplica a la rentabilidad del domiciliado en el país o las rentas que perciba tanto en el país como en el exterior, ¿no? Una renta mundial, una renta universal, porque grava las rentas percibidas o generadas tanto en el país como en el exterior. También grava las rentas de los no domiciliados, pero solo las rentas percibidas en el país, ¿no? Si María, persona natural domiciliada en el país, tiene ingresos acá en el país y además de tener ingresos en el país, tiene ingresos en Chile o ganancias, rentabilidad en Chile, va a declarar acá en el Perú las rentas generadas en el Perú y a la vez va a declarar las rentas generadas en Chile. Ambas rentas, sumadas ambas rentas, van a formar su base imponible y el impuesto correspondiente, de acuerdo a las normas tributarias, ¿no? Pero sumado ambas rentas por el concepto de renta mundial. Si Pedro, domiciliado en Chile, tiene también rentas en el Perú, Pedro va a pagar impuesto por las rentas que genere en el Perú, pero no por las rentas que genere en Chile o en otros lugares, porque no es domiciliado. Como no es domiciliado, él solo va a pagar el impuesto por las rentas generadas en el Perú, por los beneficios obtenidos en el Perú.
más no por los otros beneficios que pueda tener en Chile o en otros países que tenga inversión, porque él no es domiciliado. Para que pueda declarar en el Perú sus otras rentas, obligatoriamente la norma le dice tiene que ser domiciliado en el país, domiciliado en el Perú. Ese es el concepto, ¿eh? Entonces, bajo ese criterio, la persona natural, repetimos, es la persona física, ¿no?, la que tiene las obligaciones de declarar y pagar, y los derechos, por supuesto, que emanan las mismas obligaciones. Las sociedades conyugales, que está en este segundo punto de acá, es el régimen de gananciales cuando uno de los cónyuges determina que las rentas comunes sea declarado por uno de los dos. Pero tengamos presente, solo las rentas comunes a ambos cónyuges, no así las rentas propias, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, digamos que si José y María, sociedad conyugal, van a declarar sus rentas y deciden acogerse al artículo 16 al régimen de excepción para que María declare las rentas comunes, entonces María va a declarar las rentas que han generado por los predios, por los capitales, principalmente, que son comunes, ¿no?, que son de ambos, que ambos han generado dentro del régimen de gananciales. Pero, sin embargo, María va a declarar sus rentas de trabajo, no puede declarar la renta de trabajo de José, porque son rentas propias. Si José tuviera un inmueble que lo ha percibido en herencia antes del matrimonio, tampoco puede declarar ese inmueble, las rentas de ese inmueble de José, porque es renta propia, sino solo las rentas comunes, lo cual significa que María declarará las rentas comunes más sus rentas personales, o sus rentas propias de trabajo o de capitales, pero que no corresponden a la sociedad conyugal, sino pertenece directamente a María. Entonces ese es el concepto de la sociedad conyugal, y más bien la sucesión indivisa sí es transitoria. La sucesión indivisa está viva al fallecimiento del contribuyente, del causante, al fallecimiento de este, se forma la sucesión indivisa. Pero la sucesión indivisa no es más que la misma persona natural ya fallecida que va a declarar por intermedio de los herederos, ¿no? Por intermedio de estos terceros va a seguir declarando sus rentas, va a seguir declarando como si estuviera viva. Pero al declarar su renta va a tener la palabra sucesión indivisa, indicando que el responsable o los responsables a declarar están declarando las rentas del causante, las rentas del fallecido, hasta que se declare la declaratoria de herederos, se inscriba en los registros públicos. Entonces, cuando ya sucede esto, cuando ya se conoce cuáles son las rentas que le corresponden a cada heredero o coheredero, ¿no?, en ese caso ya cada uno de ellos va a incluir en su renta personal los montos que corresponden a la parte heredada, y va a declarar en su renta personal los montos que corresponden a las rentas por la parte que le ha sido asignado por efecto del proceso del testamento o por el proceso de adjudicación de las rentas del causante, ¿no? Una vez que termina esto, una vez que recibe la correspondiente herencia, ya va a declarar sus rentas propias, porque ya le corresponden, pues, ¿no?, a cada uno de ellos. Mientras tanto, como vemos, la sucesión indivisa existe mientras exista el proceso. Mientras existe el proceso, existe la sucesión indivisa. Terminado el proceso, ya se acaba la sucesión indivisa y cada uno de los copartícipes declaran las rentas que le corresponden. Entonces vemos en este concepto, en el concepto de contribuyentes, en el régimen de personas naturales, quiénes son directamente las personas que van a declarar como tal. Sí, coleguita. Doctor, disculpe, retrocediendo un poquito con las personas naturales, usted manifestó que una
persona domiciliada en el Perú declaraba la renta de gente peruana y si tenía renta de Chile la declaraba también. Sí, así es, peruana y extranjera. Y aunque esa renta ya haya pagado su renta en el país de origen. Bueno, sí, eso vamos a ver más adelante, porque la parte legal le dice que si bien es cierto, va a declarar la renta de fuente extranjera, pero también va a deducir un crédito, ¿no? Y ese crédito puede ser el impuesto pagado en el exterior hasta un tope máximo que es la tasa media, ¿no? O sea, sí va a deducir un crédito, no se va a afectar dos veces, si no se entiende que va a afectarse una sola vez, va a pagar aquí en el Perú de acuerdo a lo que le corresponde, y si lo pagado en el exterior, si no es suficiente, va a pagar una diferencia solamente, ¿no? Y si lo pagado en el exterior es en exceso, va a perder ahí sí, ¿no? Va a perder porque pagó en el exterior en exceso y eso no va a ser posible que acá en el Perú le puedan devolver ese exceso. ¿Y eso por qué, doctor, si no generó la renta acá? ¿Solo por ser domiciliado? Correcto, por ser domiciliado, porque el impuesto a la renta es de cuenta mundial. Y el hecho de ser domiciliado determina que declara que en el Perú. Ahora las normas sobre domiciliado que determina la ley son diversas, ¿no? Por ejemplo, la norma de domiciliado dice que la persona puede salir al exterior con un contrato de trabajo con mínimo de 1 año y automáticamente esta persona deja de ser domiciliada. Y ya al dejar de ser domiciliado ya no declara las rentas que pueda percibir en el exterior. Pero si la persona no sale así, sale con una visa temporal y puede realizar trabajos, como el caso de los artistas, por ejemplo, o cualquier trabajo profesional que pueda realizar cualquiera de nosotros, entonces eso sí va a declararlo acá, ¿no? Va a declarar acá, a pesar de que lo ha generado en el exterior por tener la condición de domiciliado, salvo, dice la ley, que permanezca más de 183 días, o sea, 184 días en forma permanente en el exterior en el periodo de 12 meses. ¿Bueno? Entonces, y a la vez también si la persona es domiciliada y tiene rentas en el exterior, que es lo primero que conversábamos, va a declarar, pero va a deducir el crédito. Entonces vemos este concepto en la parte contribuyente. Ahora el criterio de imputación de renta para las personas naturales son rentas de capital y rentas de trabajo. Y las rentas empresariales son rentas de capital y trabajo. O sea, el concepto de renta, imputación de renta es capital, trabajo y en forma conjunta capital y trabajo. Capital por un lado se asigna a las personas naturales siempre y cuando cumplan el requisito, persona individual física, sociedad conyugal o sucesión indivisa, porque la renta de capital y trabajo que se realice en forma asociada, por ejemplo, ya no es renta de persona natural, sino es renta empresarial. Renta empresarial denominado tercera categoría, ¿no? Si José y María se unen, José es contador, María es abogada, y dice vamos a declarar, los dos nos unimos, vamos a aprender un estudio jurídico contable y giramos nuestro recibo de honorarios, uno solo, con el nombre de los dos. Entonces la ley le dice, no, ya eres tercera categoría, porque ya estás en forma asociada, pero no me he inscrito en registros públicos, no he hecho nada, no necesitas inscribir. Basta que sea una sociedad de hecho para que tengas que declarar como tercera categoría. No necesita ser de derecho. Eso le está indicando la norma legal. Bajo ese concepto ya declara como renta empresarial. No declara como persona natural. Ahora en el criterio de imputación tenemos que las rentas de primera categoría se imputan a lo devengado, lo cual determina que todos los meses la persona que genera renta de primera categoría debe pagar el impuesto, debe girar el comprobante correspondiente, así no cobre, y debe declarar en el año los meses que corresponde a la renta devengada. O sea, ejemplo, si tenemos un alquiler en el año 2010, no nos han pagado ninguno de los 12 meses, ya se fue el inquilino, moroso inclusive el inquilino, se fue sin pagar, se escapó a las 3 de la mañana,
¿no? Hizo mudanzas ahora. Sin embargo, este ejercicio 2010 vamos a declarar esa renta, vamos a pagar el impuesto de esa renta, ya hemos pagado a cuenta, ya hemos pagado durante los 12 meses, seguramente no hay más que pagar, pero lo cierto es que hemos pagado durante los 12 meses y ese monto pagado corresponde a la liquidación del impuesto. A pesar de no haber cobrado un solo mes, no tiene carácter confiscatorio, de acuerdo a la ley de impuesto a la renta, por la sencilla razón de que tiene una deducción del 20% de oficio, y esa deducción del 20% de oficio cubre malas deudas, entendiéndose que las malas deudas está dentro de la deducción, ¿no? Bajo ese criterio es bastante difícil el concepto de constitucional de confiscatorio y vamos a, como le repito, tener que pagar el impuesto, vamos a tener que declarar a pesar de no haber percibido. Mientras que las otras rentas, las rentas de segunda categoría de capital, que ya es renta de capital intangible, si es por el método percibido, las rentas de trabajo que son de cuarta y quinta, también es por lo percibido. Y ya dentro del mapa conceptual, las rentas de capital y trabajo que son de tercera categoría, es también por lo devengado, ¿no? Pero para la persona natural solo sería devengado primera categoría. La renta de fuente extranjera, esta renta de fuente extranjera, los que tengan negocios en el exterior van a declarar también por lo devengado, por los resultados de su negocio. Las demás rentas de fuente extranjera lo van a declarar por lo percibido. Es decir, si Pedro, domiciliado en el Perú, tiene alquilado inmuebles, declara producto de sus arrendamiento de inmuebles, declara rentas de primera categoría acá en el Perú por el método de lo devengado, no por lo percibido sino por lo devengado, de acuerdo a la norma legal. Sin embargo, también en Ecuador tiene otros inmuebles que también ha alquilado, y los inmuebles, las rentas de Ecuador, se va a declarar por lo percibido, ya no por lo devengado sino por lo percibido. ¿Ven? A pesar también de ser ambos alquiler de inmuebles, lo del Perú por lo devengado y lo de Ecuador por lo percibido. Tiene un negocio, le ha producido utilidad, no piensa retirar utilidades de ese negocio, sino reinvertirlo, seguir ampliando su negocio. Sin embargo, a pesar de eso va a declarar las rentas del negocio, porque eso es por lo devengado. Entonces vemos cómo cambia la posición de uno y otro, ¿no? Entonces así, aquí tenemos, como ya hemos visto, las rentas del capital por la explotación de bienes inmuebles y bienes muebles, las rentas del capital por la explotación de bienes intangibles, ¿no? Y las rentas de trabajo independiente y dependiente. Además de las rentas de trabajo independiente y dependiente, se incluye las rentas de fuente extranjera, ¿no? La forma de declarar, de acuerdo a este mapa conceptual, declaramos, a pesar de que es un solo PDT, el 667, sin embargo este PDT se para de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley de impuesto a la renta, yo voy a declarar mis rentas de primera categoría, voy a determinar la base imponible en mis rentas de primera categoría y voy a declarar mi impuesto y pagar mi impuesto por rentas de primera categoría y voy a aplicar la tasa de impuesto a la renta de 6.25 de la renta neta o 5% de la renta bruta, ¿no? Entonces voy a declarar de esa manera, voy a pagar el impuesto de esa manera por mi renta de primera categoría. Independiente, mi renta de segunda categoría, ya veo un régimen cedular por cada renta, ¿no? En la renta de segunda categoría también voy a declarar las rentas que corresponden, de acuerdo al artículo 2 de la ley, al inciso A, por las operaciones de acciones, certificados, ¿no? Operaciones netamente mobiliarias, bonos u otras formas de obtener utilidad o rentabilidad producto de la inversión,
Entonces voy a declarar en la compra-venta de acciones, por ejemplo, voy a tener una rentabilidad, voy a declarar como renta de segunda categoría, ¿no? Y las otras rentas, los intereses, las regalías, las otras rentas de segunda categoría, bueno, las otras rentas no lo declaro porque la norma dice que tienen el pago con carácter definitivo, ¿no? Por eso no lo declaro. Entonces vemos el concepto de esta renta de segunda categoría. La renta de cuarta categoría como renta de trabajo lo declaro en forma independiente de las rentas de quinta categoría. Sin embargo, la ley dice que las rentas de quinta categoría, cuando se percibe solo rentas de quinta categoría, no se debe declarar, ¿no? Se entiende que para eso tiene una planilla, una retención y un pago de la empresa y un certificado de que ha cumplido con el impuesto correctamente. No hay necesidad de declarar, ¿no? Entonces vemos este mapa consultable. Avanzamos un poquito. Vamos a ver las personas naturales. ¿Qué me dice el tubo del impuesto a la renta? Su reglamento. Ya tenemos el concepto de persona natural, sucesión indivisa, sociedad conyugal, que ya lo hemos visto en el mapa conceptual, ¿no? Avanzamos otro poquito. También hemos determinado el concepto de persona natural, ¿no? Tiene capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Avanzamos. Las sociedades gananciales que optan por la opción, ¿no?, de que uno de los dos los represente, ¿no? Sí, por ahí está. Doctor, ¿y los intereses que uno tenga en una entidad financiera también hay que declararlos o no? No, los intereses de ahorro, que sería lo que obtenemos en entidad financiera, no es renta gravable, es renta exonerada, como persona natural. Sin embargo, los intereses de ahorro como empresa, como actividad empresarial, eso sí está gravado. Eso sí hay que declarar. La empresa sí declara, pero la persona natural no. Por ningún efecto. Así es, ¿sí? Solo la persona natural. Más antes era la persona natural y las rentas empresariales. Ahora no, ahora es solo la persona natural y las rentas empresariales sí declaran y pagan el impuesto. Así es. Acá tenemos separado, lo que vamos conversando. Las rentas propias son las rentas de cada uno de los cónyuges, que declara en forma independiente. Las rentas comunes pueden atribuirse en partes iguales a cada uno de los cónyuges, que es una de las formas. Entonces las rentas comunes, el alquiler de 2.000 soles mensual, 24.000 al año, yo declaro 12.000, tú declaras 12.000, dicen los cónyuges, ¿no? O uno de ellos declara los 24.000. Disculpe, ¿y cómo cuando digo ya, soy sociedad de gananciales, a quién comunica o cómo es? Claro, ahí hay una parte de defecto, porque la norma legal me dice que yo debo comunicar a la SUNAT. La SUNAT, el TUPA no aparece. Y además no tiene un formulario para comunicar. Entonces, como la norma también dice que de acuerdo al primer pago, yo determino mi régimen, bueno, de acuerdo a mi primer pago, y si el primer pago sale a nombre, vamos a decir, de Pedro y María, sale a nombre de Pedro, pero no es el concepto de declarar a nombre de Pedro, sino distribuir entre los dos, necesariamente tendría que salir 50% a Pedro y 50% a María, porque si no la administración tributaria en muchos casos ha actuado de hecho, no, ¿por qué van a declarar los dos? Si aquí dice Pedro, y el primer pago está hecho a nombre de Pedro, ¿cómo hago la otra forma? Si no hay forma de que yo me comunique con ustedes, ¿no? Debieron presentar un escrito, entonces lo que tenemos que hacer es presentar el escrito y si no nos quieren recibir notarialmente. Notarialmente indicando que, como no hay un TUPA que me pueda determinar las formas y procedimientos, qué formulario poder presentar, entonces presento este escrito señalándome que no me acojo a la excepción del artículo 16 y que estas rentas, de acuerdo a la norma de la ley de impuesto a la renta, va a ser declarado 50%
por María, 50% por Pedro, pero el recibo de alquiler sale a nombre de Pedro. Sin embargo, a la hora de distribuir, el 50% del impuesto va a ser para María, el 50% del ingreso va a ser para María y el otro 50% lo va a declarar Pedro con el 50% de impuesto pagado. Entonces, esa comunicación por escrito es lo único que nos queda. Si no tenemos, corremos ese riesgo de que la administración diga, no, toda la renta es de Pedro porque él declaró el 100%. ¿No? Y si María tuviera rentas altas y Pedro no, ahí sí le va a decir, no, la renta es de los dos, porque María ya está en la tasa de 30, el otro está en la tasa de 15. ¿No? En este caso ya es difícil, porque ahora, de una manera o de otra, las rentas de primera categoría tienen una tasa única, que es de 6.25 la renta neta. Eso lo fue anteriormente, ¿no? Quizás una experiencia anterior. Ahora sí a la SUNAT no le interesa, declaran los dos, dicen, bueno, declaran la mitad cada uno, declaran todo, total es la misma tasa. Ahora sí no hay problema, pero antes sí lo hubo. Entonces ahora no hay problema, no porque se haya arreglado esta situación, sino porque la tasa de primera categoría es distinta a la tasa normal que venía aplicándose de 15, 21 y 30, que ahora es solo para renta de trabajo y fuente extranjera. Y primera categoría es 6.25 de la renta neta o 5% de la renta bruta, entonces ya da lo mismo ya. Ya da lo mismo si lo declara Pedro, María, si lo declaran a mitad a cada uno, porque ya no va a variar el impuesto bajo ese criterio. Acá también tenemos la renta de los hijos menores de edad, se acumula a la del cónyuge que tenga mayores rentas. Ese es un concepto, en el supuesto de que ambos declaran su renta en forma separada. Se acumula a la sociedad conyugal, ¿no? O va a ser declarado en el caso de que haya un mandato judicial por el cónyuge obligado a pasar la pensión de alimentación, ¿no? Bajo ese criterio. Entonces ese cónyuge obligado a pasar la pensión de alimentación, así la renta vaya en beneficio del otro, igual va a ser declarado por él, bajo ese criterio. Por último tenemos la sucesión indivisa. Lo que hemos conversado se extiende de la muerte del causante, ¿no?, hasta que se inscribe en el testamento, en los registros públicos, o se declara judicialmente a los herederos. Hasta inclusive ambos. Acá tenemos un cuadrito, Antes de la declaratoria de herederos, va a declarar la sucesión indivisa como persona natural. Antes de la inscripción en el testamento de los registros públicos, va a declarar como persona natural con el nombre sucesión indivisa. Dictada la declaratoria de herederos o inscrito el testamento en los registros públicos, antes de la adjudicación de los bienes, pero ya dictado, ya cada uno de ellos incluye en su renta la parte que le corresponde, porque ya ha sido dictada la declaratoria de herederos o ha sido inscrita en los registros públicos. De todo modo, en forma retrasada o no, igual va a percibir el beneficio. Entonces ya lo declara. De efectuar la adjudicación de bienes, adjudicación judicial o extrajudicial, cada uno de ellos declara la parte que le corresponde, ¿no?, por la herencia. Aquí tenemos las categorías. Ya hemos visto cómo las rentas de primera y segunda categoría es por el régimen celular, va a ser declarada en forma independiente a pesar de tener el mismo PDT 667 y un pago único, podría decirse, porque al final se va a declarar por el total, se va a pagar por el total, pero lo cierto es que la declaración y la tasa corresponden en forma independiente, y las rentas de trabajo, que incluye la renta de fuente extranjera, cuarta y quinta categoría más fuente extranjera. Ahí está, ¿no? La renta de fuente extranjera proveniente de la exportación o empresas en el exterior, y el derecho oral en que se le den. Las demás rentas en que se perciban, ¿no? El derecho oral en que se perciban.
Así es, ¿no? Vamos a ver ahora sí ya de las rentas de capital primera categoría. Vamos a ver específicamente el artículo 23 de la ley de renta, ¿no? En estas rentas de capital, de acuerdo a este artículo 23, es el alquiler de bienes muebles e inmuebles, ¿no? Con efectivo en especie. Vamos a ver el alquiler por arrendamiento o subarrendamiento de predios, dice, incluidos sus accesorios, el importe pactado por los servicios suministrados por el arrendador, persona que en alquiler. O sea, el arrendador le puede decir al arrendatario, mira, yo te cobro por alquiler 2.000 soles, pero 500 soles por gasto de mantenimiento, ¿no? Gasto de mantenimiento porque hay que pintar, hay que arreglar, hay que hacer permanentemente refacciones en el inmueble alquilado, tengo que hacer invasiones en la fachada y otros inmuebles, entonces eso va independiente del alquiler. Sin embargo, en la norma le dice no, todos los servicios pactados corresponden al alquiler. El alquiler no es 2.000 soles, sino 2.500 soles. Y el impuesto es como base, como renta bruta, los 2.500 soles y no los 2.000 soles. Que es distinto cuando existe una junta vecinal, ¿no? De acuerdo a la ley, sobre todo en propiedades múltiples, donde forman una especie de asociación, ¿no? Y tienen ahí a un representante que es el que se encarga de la guardianía, limpieza, pago de los servicios públicos comunes, todo eso es distinto, porque eso no es el propietario, sino es independiente al propietario que está formándose este grupo, que va a administrar y va a rendir cuenta a todos los aportantes del monto que corresponde. Acá no, acá se trata del propietario que le cobra independientemente porque dice yo administro, yo hago el mantenimiento del bien o de los bienes que alquilo y le voy a cobrar un adicional. Y eso no es renta de primera, eso es un monto adicional, eso no le doy su comprobante correspondiente, sino un recibito aparte. Pero la norma legal, como les repito, señala que todo eso es renta de primera categoría, ¿no? Entonces ese es el concepto por los servicios suministrados por el arrendador. Después también cualquier tributo que tome a su cargo el arrendatario, pero que corresponda al arrendador, por ejemplo el impuesto predial, también es alquiler. Puede decir el contrato, el impuesto predial va a ser pagado por el arrendatario, pero eso no es posible. Entonces lo que hay, dice la norma tributaria, simplemente es un mayor monto de alquiler. Y como mayor monto de alquiler tiene que pagar el impuesto de primera categoría. Eso es lo que está señalando. Si inmueble es amoblado o no, igual se considera todo como renta de primera categoría. Aquí tenemos la renta bruta, el arriendo. En el arrendamiento, la renta bruta es el importe pactado de alquiler anualizado, ¿no? Entonces el importe pactado anualizado determina que este importe multiplicado por 12, 2.000 soles por 12, 24.000, ese es el importe del alquiler anualizado, ¿no? Ese importe de alquiler, me dice la norma legal, que para efectos de declarar y pagar el impuesto no debe ser menor a la renta fiscal. La renta fiscal dice que es el 6% del valor de autovalúo del inmueble. Entonces, si el autovalúo del inmueble es 500.000 soles y el 6% de 500.000 soles es 30.000 soles y el alquiler es 2.000 soles mensual, que serían 24.000 soles, yo debo declarar como renta bruta no 24, sino 30.000 soles. Por ser la renta fiscal mayor a la renta real. Solo por ese concepto, ¿eh? La renta fiscal es 30.000, la renta real es 24.000, declaro la renta fiscal y no la renta real. Pero si no es así, si el autovalúo es 300.000 soles y el 6% de 300.000 soles son 18.000 soles, y ya declaro siempre la renta real. Solo cuando la renta fiscal es mayor a la renta real, solo en esos casos,
voy a declarar la renta fiscal. Si no, no. Si no, no tengo por qué declarar la renta fiscal. Ese es un concepto, ¿no? Después me dice la norma legal que no hay comparación de la renta real y la renta fiscal, o sea que se declara la renta real siempre cuando el monto que se percibe por la renta real es producto del alquiler al sector público nacional. No se incluye, por supuesto, a las empresas conformantes del sector público, las empresas públicas no, y no al sector público, llámese ministerios, por ejemplo, municipalidades, gobiernos regionales, ¿no? Un colegio estatal, por ejemplo, del sector público. El colegio estatal es alquilado en 500 soles, en 100 soles, en un sol, todo un colegio. Su autovalúo es bastante alto. Y la pregunta es, ¿y la renta fiscal, la renta mínima presunta de 6%? No, acá no se aplica, porque es al sector público. Acá, si el cobro del alquiler es 100 soles mensual, se paga el impuesto sobre 100 soles mensual y está correcto. Entonces, ese es el criterio. Entonces, bajo ese concepto, ¿no?, tenemos que se aplica en todos los casos, menos cuando se alquila al sector público, y la ley también me amplía y me dice cuando el alquiler es para museos, bibliotecas, zoológicos. Entonces me amplía ahí, ¿no? Me dice, bajo ese criterio también no se aplica la renta fiscal, sino solo la renta real. ¿Ves? Bajo esos criterios. Y el subarrendamiento, que es la diferencia entre el monto que paga el subarrendatario por el alquiler y el monto que percibe por el subarrendamiento. Percibe 3.000 soles por subarrendamiento y paga 2.000 soles por alquiler, entonces él debe declarar y pagar el impuesto de 1.000 soles mensuales, porque eso es lo que gana. Si paga 2 y recibe 3, gana 1. Entonces son 1.000 soles que gana, debe declarar y pagar el impuesto a la administración tributaria por esos 1.000 soles que está ganando. Entonces, ese es el subarrendamiento. Hemos visto que la renta ficta es el 6% del valor de autovalúo, ¿no? En la parte improductiva hemos visto esto. Y esta renta ficta es cuando se cede el inmueble a título gratuito, cesión gratuita. Cuando se cede el inmueble a precio no determinado, ¿no? Concepto de precio no determinado. Se casa el hijo y le dice, el padre le dice, bueno, pues ya casado hijo, te voy a dar este departamento para que vivas, pero no te voy a dar gratis, ¿no? Tienes que aprender a pagar, te vas a acostumbrar mal, así que págame 100 soles de alquiler y el departamento vale $1.000 de alquiler. Entonces págame 100 soles y dice, pues si le cobro $1.000 este no va a tener ni para comer, ¿no? Así. Entonces págame 100 soles de alquiler y ya. Entonces valor no determinado. Entonces igual también se aplica el 6% como renta fija. 6% el valor del predio declarado en autovalúo. Si los predios se encuentran ocupados por personas distintas propietarios, no se aplicará cuando uno de los copropietarios se ocupe el bien. Esto significa que el predio puede entregársele a alguno de los copropietarios y no se aplica esa renta fija. Por ejemplo, son 5 hermanos propietarios de un bien y el predio ha sido entregado a Carmen, uno de los hermanos, ¿no? Los otros hermanos no, cada uno de ellos tiene su casa de una u otra manera y Carmen no lo tiene, por eso le ha sido entregado a Carmen. Pero el predio es de los 5, 20% cada uno. Entonces hay renta ficta, no hay renta ficta porque Carmen también es copropietaria del bien. Por ser copropietaria del bien, no tiene renta ficta. Entonces vemos ese concepto. Las presunciones. La cesión se realiza por la totalidad del bien.
salvo que el contribuyente pruebe que ha realizado de manera parcial, en cuyo caso la renta fija se determinará de la manera proporcional. Entonces, si hay un bien, un inmueble que ha sido cedido a un tercero, hay una presunción del 6% por el cual se cede la totalidad del bien. Pero de repente no. De repente se le ha cedido el 50% y el otro 50% se tiene un depósito. El propietario mantiene un depósito ahí y le ha cedido un 50%. Hasta cierto grado es bueno cederle porque el depósito de bienes está más seguro, ¿no? Tiene que demostrar que ha cedido el 50%. Una demostración policial, notarial, es importante ahí, ¿no? Para que vea cómo le cede, cómo mantiene, qué cosa tiene en la otra parte del bien. Entonces, al tener esos conceptos separados, ahí sí el propietario va a decir, bueno, mi renta ficta ya no es por el 100% del autovalúo, sino el 50%. O sea, si el autovalúo es 200.000 soles, ya no es 12.000 soles, sino 12.000 entre 2, solo 6.000 soles, porque solo el 50% ha sido cedido, el otro 50% yo lo mantengo como un almacén, ¿no? Eso dice el propietario, bajo ese criterio, ¿no? Después ya hay una presunción de que los predios han estado ocupados durante todo el ejercicio gravable. Esta presunción del ejercicio gravable es tanto para la renta real como para la renta ficta, tengamos cuidado acá, ¿no? Entonces la presunción de que está ocupado durante todo el ejercicio, el contribuyente tiene que demostrar lo contrario, ¿no? A veces es un poquito difícil. Recomienda, señala la misma norma en su reglamento, ¿no?, que los contratos de alquiler sean notarialmente. Notarialmente se indique de qué periodo a qué periodo, cuando hay interrupción se señale notarialmente, el nuevo contrato se haga notarialmente, o sea, siempre se realice notarialmente, de tal forma que pueda demostrar los periodos de desocupación y que por esos periodos no declara renta. Si no lo ha hecho notarialmente, no le queda otra cosa que demostrar con los recibos de luz, de agua. Si no puede demostrar con los recibos de luz, de agua, en realidad le van a aplicar todo el año, como renta real o como renta fija. Si el inmueble se alquila a 2.000 soles mensual y se desocupó en septiembre y se ha vuelto a alquilar en enero, le van a decir octubre, noviembre, diciembre no me declaró, no estuvo desocupado, demuéstrenme que estuvo desocupado. Aquí está mi recibo de agua, pero acá no me dice nada. Anteriormente, ¿cuánto era? No, pero el recibo de agua está por 80 soles, 90 soles. Normal cuando ocupan 200, 300, 400 soles. Yo no sé, yo no te puedo aceptar. De repente un mínimo te puedo aceptar. El cobro mínimo para que no te corten el agua. Hasta ahí te puedo aceptar. Porque la misma norma, el mismo tribunal dice que bajo ese criterio, ¿no?, es una forma de demostrar con el consumo mínimo de agua, ¿no? Entonces bajo esos criterios puede haber. Pero más allá bien difícil. Entonces, mientras que los contratos notariales sí estarían dando fe de los actos, ¿no? Sí habría de por medio contratos notariales por cada alquiler, estaría habiendo fe de que los periodos que ha sido desocupado. Bajo ese criterio, ¿eh? Vamos a ver sinónimo de arrendamiento. Sinónimo de arrendamiento tenemos cosas muebles, inmuebles y derechos. Como la renta de primera categoría es alquiler de bienes muebles e inmuebles, las cosas muebles son los muebles los que pueden trasladarse de un lugar a otro sin alteración alguna. Los inmuebles, si lo queremos trasladar, lo destruimos seguro. Eso no se puede trasladar, y si se traslada, se deteriora. Acá esta legislación es válida, en otros países yo veo que no. Por ejemplo, en el caso de Brasil, yo he visto cómo se desarma todo un edificio y se traslada a otro lugar. Entonces ya estaríamos cambiando este concepto, ¿no? Porque allá he visto cómo, digamos, se corta
la base solamente, donde está puesto la parte del fierro, y todo el armazón es como una repisa de fierro, ¿no? Con perno. Esos pernos le echan un líquido 3-4 días antes y después vienen con unos motorcitos, más o menos de este tamaño, que sacan cada perno. Comienzan a desarmar, sacan la luna, todo el inmueble lo desarman. Lo trasladan a otro lugar, lo vuelven a armar. O sea, habrá su edificio de 15 pisos, trasladan de un lugar a otro, ¿no? Así que, entonces, ya cambia el criterio, ¿no? Pero este es lo que se mantiene, ¿no? Sin ser alterado. Quizás está bien, ¿no? Porque dice sin ser alterados, no dice sin ser destruidos, sino sin ser alterados. Acá tenemos los derechos sobre muebles e inmuebles. Esta parte ya hemos conversado, ¿no? Más bien, hay sección de bienes muebles, no hemos conversado. Bienes inmuebles hemos conversado. Los bienes muebles, al igual que los bienes inmuebles, generan una renta real, producto del alquiler, producto del arriendo, ¿no? Y también generan renta ficta cuando no hay este arriendo, no hay este alquiler, entendiéndose que el arriendo alquiler es valor de mercado, ¿no? Lo que normalmente se alquila un bien mueble, un vehículo, por ejemplo, ¿no? Mientras que a valor no determinado o cesión gratuita ya es renta ficta. Entonces esta renta presunta o renta ficta en el alquiler de bienes muebles, la norma legal me dice, para que se genere la renta presunta en bienes muebles, tiene que ser transferidos a tercero. Correcto, transferidos a tercero. Ese tercero tiene que generar renta empresarial, renta de tercera categoría. Si no genera renta empresarial, renta de tercera categoría, no se considera renta presunta. Entonces, se cede, vamos al ejemplo, a Pedro se le cede un bien inmueble para que viva y un vehículo para que pueda movilizarse. El bien inmueble para que viva genera renta presunta, renta ficta. El vehículo no genera renta presunta o renta ficta porque el vehículo lo va a utilizar en forma personal, no lo va a utilizar para un negocio, no lo va a utilizar para una empresa. Al no utilizarlo para un negocio o empresa, no genera renta, no hay renta presunta. O sea, ese contrato comodato no va a generar renta. ¿Verdad? Mientras que si le cede a una empresa natural o jurídica que genera renta de tercera categoría, en ese caso sí hay renta presunta. Esa renta presunta, ¿no?, es igual al 8%, o sea, no puede ser menor al 8% del valor de adquisición, producción, construcción, ingreso al patrimonio, o sea, del valor de adquisición normalmente. No, está viejo el carro, yo lo adquirí hace 10 años, allá, pero lo adquirí en 30.000 soles, también es una con otra, ese carro vale 100.000 soles. No, lo actualizas por el IPM. Desde el mes anterior a la adquisición hasta el mes de diciembre del ejercicio que declaras. Sí, pero si lo actualizo por el IPM va a ser 100.000 soles también. Y sobre eso voy a pagar el 8%, voy a declarar el 8% de un vehículo viejo. Sí, correcto. Sobre eso va a pagar el 8%. Vas a declarar el 8%. Lo actualizas el valor. Eso le dice la norma legal. O sea, la norma legal le señala que actualice el valor. O sea, es lo mismo en la práctica transferir o entregar en comodato un vehículo nuevo que un vehículo viejo. Porque el vehículo nuevo vale 100.000 soles, el vehículo viejo costó 30.000 soles, pero actualizado por inflación vale 100.000 soles. ¿Y no le aplica ninguna depreciación? No se le aplica depreciación. La norma dice que no. O sea, lo autoriza la norma. Así es. Entonces, de repente, lo más práctico es decir que no tengo la factura de compra, no tengo cómo probar, no hay. Hace 10, 15 años lo compré, tampoco lo va a tener la casa, ¿no? Ya está prescrito.
Entonces más bien voy a hacer un valor de mercado. ¿Cuánto es el valor de mercado? Y sobre eso, porque la norma señala que cuando no se tiene los valores de adquisición, producción, ingreso a patrimonio, etcétera, cuando no se tiene esos valores es el valor de mercado. Entonces por ahí puedo declarar un menor 8% por el valor de mercado, que sí va a estar pues seguramente en los 20, 15, 20 mil soles, 30 mil soles, ¿no? Porque es un vehículo viejo. Doctor, esta es una cesión de bienes de una persona natural a una persona que genera renta tercera. Correcto, a una persona que genera renta tercera que puede ser natural o puede ser jurídica. Sí. Y la persona natural, esta renta, ¿en qué rubro la declara? Ah, como renta de primera categoría. También la de primera. Así es, como renta de primera categoría, como otras rentas de primera categoría, ahí le va a salir. Y tiene espacio para otro porcentaje, para el 8%, ya no el 6,25%. Sí, correcto, correcto. Ya va a determinar el monto, va a calcular, le va a salir ahí el monto, ¿no? Así es. Doctor, Sí. ¿quién me determina el valor del mercado? Ah, ya, bueno, el valor de mercado en realidad lo determina un tasador independiente, dice la ley. Lo que hacemos normalmente nosotros es decir, el valor de mercado de este vehículo de hace 15 años, que costaba nuevo $20.000, ahora está a $5.000, $4.000. Entonces jugamos un poquito, ¿no? Después otro dice, no, está a 6.000, no, pues yo le pongo 4 para pagar menos. Pero en realidad es un tasador independiente. Podría la administración objetar haciendo una tasación, determinando la tasación de la época que se está declarando de este vehículo por el año. Podría hacer eso. O puedo yo tener mi tasación y con eso decirme, aquí está mi tasación. Así, bajo ese criterio. Con la tasación previa al pago. Así es, correcto, ¿no? Normalmente hacemos un cálculo porque la tasación es alta, ¿no? Entonces decimos, bueno, un cálculo promedio, me consigo reportes de periódico, cotizaciones del vehículo mío de ese año, igual, otros vehículos similares, y digo, mira, acá está, aquí tengo pruebas. Eso también es válido. Ahora, ¿el tasador tiene que estar inscrito en un colegio de tasadores? Bueno, está inscrito normalmente en la CONATA, está inscrito en el Cuerpo Técnico de Tasaciones, ¿no? Así, la norma le habla de un perito independiente y colegiado, así habla la norma, ¿no? Pero tengo una preguntita, ¿después de cuántos predios se consideran los demás a renta fija o no hay un número de predios?